La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Acompáñeme a Hechos. Hechos, el capítulo número 3. Hechos, el capítulo número 3, el versículo número 19. Vea conmigo el versículo número 19. ¿Lo tiene ahí? Dice la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos. ¿Se da cuenta que esa I vincula estas dos palabras? Ya hablamos del arrepentimiento el día anterior y la anterior a ese. Pero hoy quiero vincular esta palabra a la palabra arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué se necesita? ¿Solo arrepentimiento? No. ¿Solo arrepentimiento? No. Así que arrepentidos y convertidos. Bueno, ¿qué significa la palabra conversión? Convertido. Convertir. ¿Qué significa? Según el griego 1994, significa torcer, hacer dar la vuelta o revertir, volver, apartar, convertirse. Otra vez lo que significa la palabra convertidos: torcer, hacer dar la vuelta o revertir, volver, apartar, convertirse. ¿Qué es lo que significa esa palabra? Tomar otro rumbo. Es así de sencillo. Si la palabra arrepentimiento significa pensar diferente, está aquí, está en lo que se gesta dentro del ser humano. La palabra convertirse está en tomar otro rumbo. Pensar diferente y a partir de ese pensamiento tomar otro rumbo. Porque podría ser, y digo podría ser, que empezáramos a pensar diferente, pero siguiéramos haciendo lo mismo. Que yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado. Pero hay una cosa que es muy visible en la iglesia y en algunos cristianos, que muchos cristianos siguen hablando lo mismo que hablaban antes, siguen usando las mismas palabras que usaban antes. Y no hay mucha diferencia en el léxico que usaban. Bueno, aparecieron palabras como Dios me le bendiga, como gloria a Dios, como sangre de Cristo, como Padre amado. Pero en su tiempo laboral o en su cotidianidad, siempre están usando las mismas palabras que usaron antes. Y no cambiaron su léxico, sus palabras, no lo cambiaron. Pero ellos dicen que cambiaron su pensamiento. Así puede llegar a suceder con nosotros. Diga conmigo no. Otra vez, diga conmigo no. No, porque si arrepentirse es pensar diferente, convertirse es tomar otro rumbo, torcer, hacer dar la vuelta o revertir, volver, apartar, tomar otro rumbo. Así que la persona que empezó a pensar diferente, empezó a obrar conducta
empezó a orar diferente. Y aquí tengo que volver a decirle a usted, mi hermano, que tiene una familia, no sé, numerosa o poca, que tenga cuidado con esta equivocación que muchos cristianos podemos cometer, que empezamos a exigirle al que no se ha arrepentido, y en este caso, al que no ha tomado un rumbo diferente, empezamos a exigirle una conducta cristiana. Considere esto. La Biblia dice que Dios mismo nos dará corazón nuevo y un espíritu nuevo pondrá dentro de nosotros. Y nos cambiará el corazón de piedra por uno de carne. ¿Sí dice así la Biblia? Y que Él mismo pondrá en nuestro corazón sus mandamientos para que los obedezcamos. Si eso es verdad, que yo creo que es verdad, yo creo que la Biblia es verdad. Esto quiere decir que nadie tiene que empujar a otro a hacer las cosas correctamente, sino que por el cambio que el Espíritu de Dios ha operado en nosotros, en la mente y en todo nuestro ser, la persona, sin mucha dificultad, sin que usted lo presione, sin que le cantaletee, sin que se enoje con él o con ella, la persona empieza a tomar otro rumbo. ¿Qué empieza a hacer? Porque empezó a pensar diferente. Caigamos en cuenta de eso, mis hermanos. ¿Por qué presionar a un hijo? ¿Por qué presionar al cónyuge? Que vea, que mire, que no haga eso, que vea, que la iglesia, que eso está mal, que no se acuerda la predicación, que ya se le olvidó lo que dijeron en la iglesia. Lee la Biblia. No haga eso. No haga eso, hermano, porque es Dios el que lo hace todo. Es Dios el que insta, el que motiva. Es Dios el que transforma y cambia. ¿Qué pasó? Y cuando la persona es tocada por el Señor, empieza a pensar diferente. Y cuando empieza a pensar diferente, ¿su conducta se queda igual? ¿Sí? No. No se queda igual. No se queda igual. A no ser que haya un principio religioso muy fuerte como el de Pedro. ¿Se acordaron de Pedro? ¿Sí se acordaron? A no ser que haya un principio religioso muy fuerte como en nuestro hermanito Pedro, entonces él puede recibir esa mente de Cristo, puede empezar a pensar diferente. Pedro empezó a pensar diferente, pero no le alcanzó para convertirse. Claro, él algún día tuvo que convertirse, claro, si no, no hubiera sido el pastor por excelencia en el tiempo de los apóstoles. No lo hubiera sido. Y la carta más fuerte, la carta pastoral más fuerte, o las cartas pastorales más fuertes, las escribió Pedro. No como apóstol, ahora como pastor. Pero tuvo que convertirse en algún momento, tuvo que cambiar de rumbo en algún momento. Pero lo que nosotros leemos, hasta que Dios lo reemplaza con Saulo o con Pablo, hasta ese momento, Pedro no había podido obrar diferente, no había podido tomar otro rumbo, que esa es la palabra, eso significa la palabra convertidos, tomar otro rumbo, en esencia es eso. Y podríamos nosotros, por favor, meditar, analizarnos a nosotros mismos. Esto es muy importante cuando nosotros recordamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Es muy importante eso, que usted y yo podamos analizar. ¿Mi mente cambió? ¿Mis pensamientos cambiaron? Pensar diferente, ¿sí? Yo digo sí, ¿usted qué dice? Yo digo sí, ¿usted qué dice? ¿Usted empezó a pensar diferente o no? Pero entonces, a partir de ese pensamiento, ¿cuántas cosas cambiaron en su vida? ¿Cambió de rumbo? ¿Totalmente o en algunas cosas? Porque está el riesgo, ¿no? Está el riesgo, eso le pasó a Pedro. Está el riesgo de que nosotros
cambiemos unas cosas, cambiemos unas conductas y otras no. En tal caso no somos nueva criatura, hasta el momento seríamos una refacción, una reparación o un remiendo. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se fueron, pasaron, ya no están. Y dice que hoy, he aquí, en este momento, ahora, todas son hechas nuevas. Todo cambió por el cambio de pensamiento y por el cambio de conducta. Pero si una de las dos falló, si algunos pensamientos no cambiaron, que eso es lo que pasa, no sé, pero me parece que en todos los cristianos, por falta de una enseñanza más completa, tenemos la culpa nosotros, los ministros, por falta de una enseñanza más completa, la gente no cambia totalmente de pensamiento, no piensa diferente de pensamiento, algunas cosas se quedan pensando igual. Y tengo que decirlo por lo que estamos en esa época. Cristianos que dejaron de lado muchos pensamientos que los llevaron a cambiar su conducta, pero siguieron pensando que la Navidad es de Dios, que le agrada a Dios y que es una celebración santa. Pero fue que nadie les cambió el pensamiento de acuerdo a lo que dice la Biblia. Se quedaron pensando de acuerdo a la tradición y nunca, por consiguiente, como no cambiaron de pensamiento, no pensaron diferente, nunca cambiaron de conducta. No. Nunca se desviaron hacia la palabra, sino que permanecieron en lo que conocieron en su vida. Y de esa manera podemos encontrar dentro de nosotros algunas conductas que al no cambiar de pensamiento no cambiaron en nuestro obrar. El tacaño, él no dejó de pensar que a mí no me regalan la plata, yo no recojo la plata del piso, yo la tengo que sudar. Por consiguiente, él no cambió de pensamiento, él sigue pensando que él no tiene por qué darle plata a nadie, que no tiene que ayudar a nadie, ni al pobre, mucho menos diezmar, ¿cómo se le ocurre? Y quiero hacerle notar algo. Por falta de conversión, por eso les decía el domingo que se me convirtió el bolsillo, porque así se llama, tomé otro rumbo en cuanto al dinero, porque de otra manera creo que sería un hombre arruinado, escaso, si no hubiera entendido lo que dice la Biblia. Pero puede ser que nosotros estemos viviendo un cristianismo, creo, hermano, creo que le pasa a muchos cristianos, que no pueden ver la bendición, que no pueden ver la plenitud en Cristo Jesús y dicen, pero ¿qué pasa? Yo oro, yo ayuno. Esa es la banderita sobre todo del religioso, ¿no? Yo oro, yo ayuno, pero no me va bien. ¿Y obedece la Biblia? ¿Cómo así? Sí. ¿Qué tanto obedece la Biblia? No, yo oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia, yo ya no mato, yo ya no robo, yo ya no cometo pecado sexual, yo ya no engaño a mi esposo, a mi esposa, ya estoy bien. ¿Sí, en serio? ¿Y qué tal el pensamiento sobre la economía? ¿Te cambió? No, lo que pasa es que yo ya me di cuenta que el diezmo es de la ley, en eso sí estoy claro, dicen. Bueno, como no cambió el pensamiento, no cambió la conducta y sigue viviendo en la cultura del reino de las tinieblas en cuanto a la economía. Tiene que vivir como viven los que están bajo el principio económico del reino de las tinieblas. Esclavo, trabaje y trabaje para poder tener más o menos lo que se necesita y endeúdese aquí, preste allá y pague con lo que, y cuando le llegue el sueldo ya lo debe todo. Eso es. Porque no cambió de pensamiento, porque sus ideas no cambiaron, por lo tanto, no cambió de rumbo en su vida. Cristianos que viven igual como vivían en el mundo, o casi igual, pues dolorosamente hay muchos, y espero que no seamos ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Marcos capítulo 4.
Entonces nos damos cuenta que están las dos palabras juntas, arrepentidos y convertidos. Tiene que ser así. Marcos, el capítulo número 4. Vamos a leer el versículo número 10. Dice la palabra del Señor: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Estaba hablando de la parábola del sembrador. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Escucha estas palabras: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. O sea, yo a ellos les voy a hablar por parábolas, pero a ustedes les voy a hablar claramente. ¿Para qué quería el Señor hablar claramente a sus discípulos, a los que habían creído en Él? Y a los que no habían creído les hablaba por parábolas. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no entiendan. El Señor habló por parábolas para que el que no se hubiera arrepentido no entendiera. Porque les recuerdo lo que significa la palabra arrepentimiento. Pensar diferente o después reconsiderar, ejercitar la mente, observar, comprender. Ahí está, comprender. Cuando el Señor no quiere que una persona se convierta, no le permite que se arrepienta, porque el que se arrepiente comprende, entiende y se convierte. Entonces siga leyendo. 11. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, no se puedan arrepentir. Por favor, deténgase un momento y lea lo que está, entienda lo que está leyendo. El que se arrepiente tiene la capacidad de convertirse, de cambiar su rumbo, porque el arrepentimiento es entender lo que Dios está diciendo, entender lo que me espera más adelante si no me aparto de la mala conducta. Arrepentirse es eso, que Dios le dé la capacidad a la persona de poder entender lo que le espera más adelante, la desgracia que le está preparada. Y de esa manera entonces apartarse de allí. Cuando la persona es capaz de entender, de comprender el problema en que está metido, entonces se puede convertir. ¿Qué significa la palabra conversión? Cambiar de rumbo. ¿Qué significa? Cambiar de rumbo. Claro. Y de esa manera, entonces la gente se salva. Léalo. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Yo no sé, le voy a poner esto en consideración. Lo que me está diciendo el Señor Jesús en este texto será tal vez que la persona, cuando no se arrepiente, puede ir a una iglesia cristiana, no se convierte, no cambia sus obras, no cambia su rumbo y no es salvo, aunque esté en una iglesia cristiana. ¿Será eso? ¿O todos los que estamos en la iglesia cristiana somos salvos? ¿Sí? ¿Todos los que asisten a una iglesia somos salvos? Vuélvalo a leer. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Si se convierten, les son perdonados sus pecados, pero esto solo es posible si entienden. Yo sé que usted está entendiendo muchas cosas. ¿Usted alguna vez le ha predicado a alguien 1, 2, 3 meses? Y qué sorpresa después de 3 meses que le digan: sí, pero yo no entiendo. Pues lo que usted dice es como muy bonito, ¿no? Pero yo no entiendo. Y uno le queda: ¿qué? ¿Perdí mi tiempo?
Pero es así. Otra vez, si en su casa hay una persona que no entiende, no lo obligue. Si en su casa hay una persona que no comprende y por lo tanto no se ha apartado de sus malas obras, no lo obligue. No puedes obligar a Dios a que lo obligue a Él, una cadena de obligaciones. No puedes obligar a Dios a que lo obligue a Él a que cambie, no. Lo que yo creo, y lo dice la Biblia, es que Dios prepara a las personas que son sensibles a la preparación que el Espíritu de Dios trae a la vida del ser humano. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando puede convencer a la persona de esas tres cosas, la persona se duele del pecado. Y al dolerse del pecado, recibe la capacidad de entender. En el Evangelio de Dios, la justicia se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. La persona dice, entendí, tan bruto yo, lo dije yo lo dije. Yo dije tantas cosas que yo creía que eran buenas, y hoy me doy cuenta que son malas. Pero ¿por qué sucedió eso? ¿Porque yo era bueno? ¿O porque quería apartarme de mi vida, la que llevaba? No. Yo era el hombre más amañado, yo era el hombre más feliz en lo que hacía. Feliz de vivir en la noche, feliz de vivir una vida nocturna. Yo dormía a veces 2, 3 horas y vivía feliz, andando en medio del licor, andando en medio de la prostitución, en medio de la música. Yo vivía contento. Escúcheme, enfermo, pero yo era inconsciente de lo enfermo que yo vivía y vivía contento. Y el dinero que manejaba a mí me hacía sentir tranquilo. Y la gente veía a Héctor y decía, próspero, le va bien, trabaja duro, pero le va bien. Y yo pensaba que esa era la vida. Yo nunca me interesé por cambiar de vida. Dios fue el que me convenció a mí que andaba mal. Y un día dije yo, bruto yo, ¿cómo es que yo pensaba que todo lo que yo hacía estaba bien? Ignorante. Y empecé a hacer una lista de cosas que yo siempre pensé que eran buenas y la Biblia decía que eran pecado. ¿Quién hizo eso? Dios. Pero a partir de allí, a partir que yo entiendo, a partir del momento en que yo comprendo la situación en que estoy, el problema en que estoy, el pecado en que vivo, entonces sucede algo. Yo me quiero corregir, yo me quiero apartar de esas cosas. Yo quiero ya dejar de lado todas aquellas cosas que la Biblia me decían que eran pecado. Y es allí donde usted y yo podemos entender que viene la conversión. Nosotros podemos leer Biblia todo lo que quiera. Nosotros podemos saber Biblia todo lo que usted quiera. Y podemos ganar en batallas bíblicas, si usted quiere, y yo quiero, y podemos. Pero el obrar de Dios, el operar de Dios en la vida de la persona, se nota solamente en esas dos cosas: pensar diferente y obrar diferente. Cambio de pensamiento y cambio de rumbo, cambio de conducta. Si no están estas dos cosas, algo falló. Si no están estas dos cosas, hay un problema en la vida de la persona, en la vida del creyente. He conocido muchos cristianos viejos, hermano, viejos, y fuman cigarrillo todavía, o todavía se justifican y se toman sus copitas. Y cuando uno los confronta, ellos dicen, no, pastor, no me presione, pastor, ahí voy. Usted sabe que la obra de Dios, la obra de Dios no está ahí. Porque la obra de Dios te convence para que cambies de pensamiento y te fortalece para que cambies de conducta.
Si dejamos pasar ese momento, yo lo entendí así. El cristiano, la persona puede nacer de nuevo, pero si deja pasar el momento, no sé si estoy hablando chino o qué, déjeme, le pregunto. ¿Todos alguna vez sintieron ganas de no volver a pecar? A ver, ¿sí? ¿Alguna vez? ¿O alguien nunca llegó a sentir eso? Porque es lo primero que sucede cuando el Espíritu de Dios toca tu espíritu. Empezamos a reconocer tantas cosas malas que hacíamos. Y llega un afán por dejar de hacer tantas cosas malas, pues al menos eso me pasó a mí. Yo empecé a cazar toda mala conducta. Uy, Señor, esto, no, yo no vuelvo a esto, yo no vuelvo a tomar de esto, yo no vuelvo a donde tal persona, yo no vuelvo a participar de esto, y me fui apartando. Y era tanto el deseo de cambiar de conducta, de cambiar de rumbo, que a mí me decían, mire, eso que le costó varios millones de pesos, eso que tiene ahí en el rincón de su casa, es muy bonito, pero eso es pagano, eso es demoníaco, yo veo demonios ahí, y yo nuevo, todo lo creía. ¿Tiene demonios, verdad? Sí. ¿Qué hay que hacer? Eso hay que destruirlo. ¡Ah! ¿Destruir ese de mármol? Sí, hay que destruirlo. Y yo traía el martillo, no el más grande, pero sí el mediano. Tráigalo. Y empezaba a darle con toda, porque quería apartarme de lo malo, porque quería dejar de hacer lo malo, porque quería que mi conducta se alejara de lo malo. Yo después me di cuenta que un poco de cosas de esas no hubiese necesitado destrucción, pero era tanto mi amor por el Señor que me había salvado, que había puesto en mi corazón algo que yo no sentía nunca, que era paz, que era tranquilidad. Yo hasta la edad de los 37 años nunca sentí paz en mi corazón. Yo me acuerdo que ni de niño, hermano, ni de niño. Yo era muy pequeño, pero todo el día era una aflicción para mí pensando en la noche. Yo le he contado. Era terrible, hermano, todo el día. Yo iba a estudiar y era una agonía pensando en la noche. Y hacía tareas y era una agonía, era un sufrimiento, porque yo sabía lo que pasaba de noche. Me tenía que acostar y acostado me tenía que dormir y dormido me orinaba en la cama. Y me despertaba, hermano, bajo el azote de unos juguetazos, hermano. Y para mí eso era terrible, hermano. Y cuando yo conozco la paz del Señor, yo le decía al Señor, y yo se lo digo, ¿qué tengo que hacer para no perder esto que estoy sintiendo? ¿Qué tengo que hacer para vivir tranquilo el resto de mi vida? ¿Qué tengo que hacer para percibir esta paz? Y yo recuerdo que en algún momento de mi juventud, yo llegué a amar la soledad de una manera impresionante. Y cuando yo conocí esa paz, yo volví a considerar la posibilidad de tener que estar. Sí, ese era el engaño, ese era el error de los monásticos, de por ahí del siglo XII, que pensaron que para poder conservar esa paz que Dios les había dado, tenían que apartarse lejos, por allá, al desierto, en un monasterio, a vivir solos, para poder cuidar esa paz que Dios le había dado. No, eso es mentira. El que cuida la paz que Dios le dio se llama el Espíritu Santo. Si usted quiere cuidarla, si quiere permanecer con ella. Pero entonces en ese afán, en ese deseo de cambiar de conducta, yo me encontré precisamente con eso, que me di cuenta que muchas de las cosas que hice pensando que eran pecado, o más bien que dejé de hacer, cosas que destruí, no eran pecado, ni estaban mal. Y en ese tiempo yo me sentí en peligro, porque empecé a recuperar cosas que había dejado. Y muchas de ellas me conectaron de nuevo con el mundo. Y podríamos decir de esta manera, como que cambiar de rumbo no fue tan importante. Y en algunas cosas volví otra vez a la senda antigua. No la senda antigua de la palabra, no, a la senda antigua del hombre viejo. Y volví a practicar dos cosas que parecían normales, pero que inmediatamente el Señor me hizo sentir: Héctor, estás retrocediendo en tu conversión. Y tuve un sueño en ese tiempo,
tuve un sueño y vi un muerto debajo de un automotor que estaba reparando yo. En el sueño estaba reparando un automotor como lo hacía allá afuera. Y vi un muerto allá metido y yo dije, uy, ¿quién dejaría ese muerto ahí? Y con un palo, con un gancho, lo volteé. Estaba ya inflado, estaba yo, inflado. Y cuando lo volteé y la cara le quedó para este lado, yo lo miré y se le movía la cara, se estaba despertando. Y yo me desperté en ese mismo momento. Y orando le dije al Señor, Señor, ¿qué es eso? Y me dijo, eres tú. El hombre viejo, el muerto, se está despertando. Y yo entendí, hermano, que la conversión, o sea, el cambio de rumbo, estaba retrocediendo. Y es algo que tenemos que cuidar. Porque muchos cristianos se sorprendieron un día volviendo a lo mismo que habían dejado. Y les pasó lo que dice la Escritura. El cerdo que vuelve al fango, a revolcarse, y el perro que vuelve al vómito. Cosas que empezó a hacer para agradar a Dios, las dejó de hacer y empezó a hacer cosas para agradar su carne. No sé si podamos decir que perdió arrepentimiento y perdió conversión. Arrepentidos y convertidos, creo que van juntas. Y que cuando uno retrocede en la conducta santa que el Señor le mostró, que le enseñó a hacer, también se aparta del arrepentimiento. Y a alguien le podría haber sucedido alguna vez que se sintió tan frío, tan alejado de Dios, y volvió al mundo y practicó las mismas cosas que antes había practicado, y se emborrachó de nuevo, y visitó a las prostitutas, y volvió a mentir. ¿Dónde quedó el arrepentimiento y dónde quedó la conversión? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Y lo importante, hermano, es que nosotros recordemos que eso es algo sobrenatural que Dios te dio. La capacidad de arrepentimiento y de conversión, Dios nos la dio. El Señor Jesús lo está diciendo, mire, para que no entiendan, para que no vean, para que no oigan, porque si oyen van a entender, y si entienden, se van a arrepentir y se van a convertir. Léalo en otra parte. Hechos, capítulo número 26. Hechos 26. El versículo número 16. Está contando Pablo lo que le pasó en tiempo atrás. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire que cuando Dios permite que la gente entienda, que vea, entonces viene la conversión y la salvación, que es una palabra que nos queda faltando. Sin arrepentimiento no hay conversión, sin conversión no hay salvación. ¿Otra vez? Sin arrepentimiento no hay conversión, sin conversión no hay salvación. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lo contrario está allí en el capítulo 28 de Hechos. Ahí, voltee la hoja. Versículo 27. 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente,
y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Se da cuenta? Mire, siéntase feliz cuando, aunque usted esté con deseos de hacer algo y le ora al Señor con sinceridad y le dice: Señor, esto lo puedo hacer. Señor, muéstrame en tu palabra que no tengo clara esta parte, yo lo puedo hacer. Y cuando viene el Señor y te hace entender que no lo puedes hacer, te está dando la oportunidad de apartarte de lo malo. Hola. Pero la gente que no entiende son personas que no se han arrepentido. Hacen lo malo y siguen haciendo lo malo y permanecen en lo malo y les parece que está bien. Y llega un día, escúcheme que esto es peligroso, y llega un día en que Dios deja de pelear con esa persona. Porque si nació de nuevo, si está en el proceso de conversión, de cambio de rumbo, siempre el Espíritu de Dios está allí, inquietando a esa persona, inquietándolo. No, no está bien, no, no está bien, no está bien. ¿Alguna vez usted se ha levantado, ha abierto los ojos y lo primero que hace cuando abre los ojos es sentirse asustado y se le viene la conducta que usted no sabe si está bien o mal? Se le viene esa conducta y usted dice: Señor. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Es el Espíritu mismo dándole la oportunidad de entender para que se arrepienta y arrepentido se convierta y convertido sea salvo. Pero le repito, es peligroso cuando uno no sabe identificar esto. Es peligroso porque no nos enseñaron a nosotros a identificar esto. ¿Y sabe qué ha pasado con muchas personas? Menosprecian el redarguir de Dios, lo menosprecian. Y el Señor dice en Génesis: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. No voy a pelear todos los días diciéndole: es malo, lo que estás haciendo es pecado, no me gusta, no te puedo salvar de esa manera, arrepiéntete, te hago entender que me desagrada lo que estás haciendo. Y la persona se resiste y dice: no, es que me siento bien así. Entonces, ¿sabe que es ahí donde el Señor se aparta? ¿Y sabe qué dice la Biblia? Los entrega. Bueno, Romanos capítulo número 1. Ahí está, no necesita ni moverse. Versículo 21, 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Escuche que está hablando de personas que leyeron la Biblia, que conocieron la palabra. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pare ahí, deténgase ahí. Es lo que estamos hablando. Personas que se les dio la oportunidad de entender, personas que Dios les dio la oportunidad de darse cuenta que lo que estaban haciendo está mal, muy mal. Hermano, tengamos cuidado, ¿sabe? Porque en otras iglesias, digamos, aquí no. En otras iglesias ya es tan común, hermano, tan normal, que una pareja se separe y a los días ella anda con otro y él anda con otra. Y les parece normal decir: no, tengo una relación, en estos días estoy en una relación nueva y nos estamos conociendo, y ya se acuestan y están en adulterio. Pero ellos dicen: no, presentamos delante del Señor esta relación, la presentamos y estamos orando, pero mientras oran se acuestan. ¿Qué hicieron con el arrepentimiento? ¿Dónde quedó la conversión? ¿Dónde? Entonces el Señor trabajó con ellos, les advirtió, les mostró la palabra, los llevó a la iglesia y puso a ese predicador que les predicara: está mal, entiende que está mal, no me gusta lo que estás haciendo, sobre todo que no me cuentas a mí, que no me dices: Señor, mire, me gusta esto, ¿será pecado? Pues míralo ahí en la palabra. Ay, Señor, sí, me voy a apartar. No,
¿no? Estas personas cierran su corazón y si oran dicen, Señor, gracias, gracias, Señor, Señor, gracias, gracias. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y ya, no presentan la verdad de su vida delante del Señor. Y dice él, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Razonaron diciendo, no, es que yo con la otra no podía vivir y entonces yo tengo una nueva relación. Me estoy conociendo con una persona y le estamos orando al Señor para que nos confirme. ¿Qué confirme si la Biblia dice que eso es adulterio? No, pero le estoy orando al Señor. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí está. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia. Los entregó, dijo, ya no peleo más con ustedes. ¿Les gusta eso? Listo. Voy a hacerles creer que está bien. Vayan. ¿O no? ¿No será así? ¿Usted qué dice? La persona que conociendo la palabra se vuelve terco y sigue en el pecado y lo practica, el Señor un día le dice, bueno, listo, no te voy a incomodar más. Aparte el redarguir del Espíritu Santo y lo entrega a sus deseos, a su concupiscencia, a sus malas pasiones, léalo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Otra vez en el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios dijo, listo, hágale, disfrútelo, sí, está bien, no peleo más con usted, no le redargullo más, no lo hago sentir mal. Oye, hermano, es tan lindo cuando, aunque uno no esté seguro de que lo que está haciendo es pecado, usted se levanta en la madrugada con ese sentimiento del corazón acelerado, no más, Señor, no más con esto, no más, Padre, no más. Voy a aprovechar ahora que me puedo arrepentir. Le deberías decir a la persona que tienes a tu lado, aprovechemos ahora que nos podemos arrepentir. Dígaselo. No, sin ofenderlo, pero dígaselo. Porque llega un día en que el Señor entrega al ser humano, a ese que se llama cristiano, lo entrega a sus pasiones. Hágale pues, te dije, te mostré. Cuando abriste la Biblia te hablé, fuiste a la iglesia y te hablé, te advertí. Menospreciaste el arrepentimiento, la conversión y por tanto la salvación. 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Qué tremendo. Él mismo lo entrega. ¿No quieres arrepentimiento? ¿No quieres conversión? Listo. Estás en manos de tus pasiones. Qué peligroso, hermano. Estás en manos de tus pasiones. No te intranquilizo más. Y viene yo le dije que venía un espíritu engañador, ¿sí? Alcanzamos a verlo. Segunda a los Tesalonicenses, segunda carta. Si Dios me da la capacidad de entender que estoy mal, me corrijo. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Dice, capítulo 2, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, para los que despreciaron el arrepentimiento, la conversión y la salvación, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad para ser salvos? ¿Cuál es ese amor de la verdad? La capacidad de arrepentirse, de convertirse y poder ser perdonados por Dios.
con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y esa persona empieza a asegurar y está convencido, eso no es pecado, eso no es pecado, eso no está mal, es amor lo que sentimos. No, yo lo hago porque amo a mi familia, eso no es robo, no se llama robo, no, eso es un negocio y los negocios hay que tratarlos diferente a lo que es lo espiritual. Y el Señor les envía un demonio que los hagan creer que eso es así como ellos lo están diciendo, que la Biblia se equivocó y que ellos tienen razón. Así que la conversión, el arrepentimiento se desvirtuó, la conversión desapareció y la salvación, ¿qué pasó con la salvación? No hay, se agotó. Tremendo, hermano, léalo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, con un propósito. Y alguien dirá, Dios es malo. No, hermano, no. Sino que Dios no va a violar nunca el libre albedrío suyo y mío. No, no lo va a violar. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso yo le digo a esas personas que se justifican en el adulterio de su esposo, para cometer también adulterio ellas. A los esposos que, fortalecidos y justificados en el adulterio de su esposa, ellos también adulteran y dicen, no, es que ella tiene que saber lo que duele esto. El problema, ¿sabe cuál es? Que por venganza desprecian el arrepentimiento y la conversión que los llevó a la salvación y la llegan a perder. Aunque la gente diga que esa no se pierde, qué pena. A mí Hebreos me dice que se puede perder, porque si yo, una persona que Dios respeta su libre albedrío, su voluntad, su decisión, si yo rechazo lo que con tanto dolor y tanto esfuerzo ganó Jesucristo para mí, el Señor dice, bueno, listo. Si no quiere, tranquilo, no se preocupe. Le di la capacidad de entender para que se arrepintiera y para que arrepintiéndose se convirtiera y para que convirtiéndose fuera salvo, y no lo quiso. Y la iglesia no. Algunos cristianos juegan con eso. Juegan a los pecadillos. Juegan a lo oculto, a lo escondido. No, como no se dan cuenta y como no les cayó un rayo la primera vez que se acostaron con el otro o con la otra, la primera vez que sacaron del cajón, la primera vez que mintieron, no les cayó una pared encima, entonces se llegan a convencer que no hay problema, que Dios está contento así, que los acepta así y que le toca callarse, porque Él mismo dijo algo como de gracia y muchos creyeron que la gracia es el permiso para pecar, y no es así. Apreciemos pues, mis hermanos, apreciemos la capacidad que Dios nos da para arrepentimiento, conservémosla, practiquemos el arrepentimiento todos los días. ¿Usted sí sabe que eso se puede practicar? ¿Ah? ¿Usted sí sabe que eso se puede practicar? Todos los días usted puede practicar el ejercicio del arrepentimiento. Padre, muéstrame, Señor, en qué estoy fallando. Señor, yo quiero identificar las cosas que te desagradan. Señor, yo no quiero vivir ni un solo día, Señor, desagradándote. No quiero vivir ni un solo día haciendo lo malo. Ayúdame, Señor, a reconocer lo que puede estar en mí, lo que puedo estar practicando, pensando. Yo lo quiero saber. No quiero ofenderte, me quiero arrepentir. Entonces el Señor dice, ¿sí? El Señor solicitó por su pueblo, entonces dice, mire, mijito, no me gusta esto que usted hizo. Uy, claro, Señor, no me gusta aquello. Gracias, Señor, yo me aparto de eso. Practiquémoslo todos los días. Señor, ¿qué hay? ¿Qué hay que te pueda desagradar? ¿Qué estoy haciendo de pensamiento, de sentimientos, de acción o de omisión que no te esté agradando?
Por eso, hermano, es tan agradable, no, por eso, hermano, es tan importante que usted le esté diciendo al Señor: Señor, permíteme ver lo que usualmente no puedo ver. David decía: ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Y yo digo, los que tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿O no? Pero hay que decirle al Señor: Señor. Por eso me gusta siempre orar: Señor, saca a la luz lo que está escondido, aquello que te desagrada, aquello que pueda afectar mi vida, mi familia, el ministerio que me has prestado, la iglesia, esta y cualquier otra. Saca a la luz lo que está escondido, sácalo. No permita, Señor, que el engaño de la carne o del diablo coja ventaja. Y entonces al final, ¿sabe qué? La persona camina con desfachatez en pecado. No me siento orgulloso contándole esto. Pero un hombre que le demostró a otros ministros, un ministro que le demostró a otros ministros que él levantaba la mano ministrando y la gente se caía, pero él estaba en adulterio. Tenía como 2 o 3 amantes en medio de la iglesia. Porque cuando la demoniera es así, hermano, cuando ya la persona se aparta del temor de Dios, cuando desprecia el arrepentimiento y deja de lado la conversión, entonces, hermano, una no es suficiente. Comprobado, con pruebas y todo, que tenía como 3, al menos 3 lo acusaron. Él dijo: no, Dios no está desagradado conmigo, venga, se los demuestro. Y como se iba a quedar con la congregación, se puso a orar y claro, Dios respalda su palabra y el tipo estaba engañado. ¿Qué pasó con esa persona? Que el Señor no quiso volver a pelear con él. No lo volvió a redarguir. Apartó de él el Espíritu Santo y le mandó un demonio que le hiciera creer que eso que estaba haciendo estaba bien. ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿Entiende el riesgo que se tiene cuando uno empieza a resistir la capacidad que Dios le ha dado de arrepentirse, de reconocer sus errores y de apartarse de ellos? Es muy peligroso, iglesia. Y usted y yo no nos podemos no nos podemos dar ese lujo. En otro tiempo ya no. En otro tiempo en las iglesias para estos días, la gente empezaba a dejar de lado el arrepentimiento y la conversión y se iba para el mundo a tomar licor, a festejar y a emborracharse y a participar de todo lo que eran las navidades. Y por allá pensaban que a mediados, a finales de enero, a comienzos de febrero, empezaban a volver a las iglesias. No, hermano, eso es jugar con la salvación, porque desechar la capacidad de arrepentimiento y apartarse de la conversión aleja también la salvación. Que Dios nos guarde. Por último, leamos segunda carta a los Corintios 3, capítulo 3. Versículo 16. 3:16 de segunda carta a los Corintios. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Diga conmigo: ya se quitó. Cuidémonos, hermano, de mantenernos sin velo, porque cuando el velo vuelva a caer, nos volvemos ciegos y empezamos a llamarle a lo bueno malo, como antes, y a lo malo bueno. Que Dios nos guarde. Diga conmigo: que el Señor me guarde, a mí y a toda mi familia. ¿Oramos? Oremos. Sobre todo, hermano, démosle gracias a Dios que nos ha dado la capacidad de entender. De entender las cosas que no le agradan a Dios para apartarnos de ellas, para cambiar de rumbo y recibir así y permanecer en el camino de salvación. Bendito Dios de gloria, te damos gracias, Señor. Hemos estudiado tu palabra estos 3 días, Señor amado, y algunas cosas tenemos claras para la gloria de tu nombre. Padre, primeramente, permítenos ser agradecidos contigo por la capacidad que nos das de reconocer las cosas que están desagradándote
y la capacidad que nos das para apartarnos de ellas, Señor, para corregir nuestro camino. La capacidad, Señor, no solamente de arrepentimiento, sino de conversión que le has dado a la iglesia, en la cual, Señor, hoy decidimos caminar. Decidimos, Señor, permanecer en el camino del arrepentimiento y de la conversión que nos hace permanecer en la salvación. Padre, aparta de nosotros la terquedad, aparta de nosotros la rebeldía, aparta de nosotros el peligro de ser entregados a un espíritu engañoso que nos haga creer, Señor, que lo que estamos haciendo, siendo que la Biblia dice que es pecado, que está mal, Señor, que está en desacuerdo a tu palabra, Señor, empezar a decir, Señor mío, que vamos a permanecer en ellos y pensar que tú tienes que soportar la conducta de ese cristiano que sin temor de ti, Señor, se ejercita en el pecado, se ejercita en lo malo y se defiende diciendo que no hay nada malo, que lo que pasa es que él no es religioso, que ahora ha encontrado una nueva vida, que está restaurando, que está rehaciendo su vida a través de la práctica continua del pecado. Saca a la iglesia, Señor, de semejante engaño. Saca a la iglesia, Señor, del error que Satanás quiere traer a la vida de cada creyente, de cada cristiano, de cada ministro, Señor. Apártanos de esa mentira, Señor, y ayúdanos a permanecer en la verdad de tu palabra, en la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la verdad del arrepentimiento y del perdón del pecado. Esa es la doctrina a la que hemos sido entregados. Mi hermano, tú y yo hemos sido entregados a la doctrina del arrepentimiento y del perdón de los pecados, a través de un cambio de conducta, a través de un cambio, mi hermano, de operar, de obrar. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Rey de Gloria, que no nos apartemos nunca, Señor, de ejercitarnos en el arrepentimiento, que estemos dispuestos siempre a apartarnos de lo malo, a corregir lo malo, Señor. Padre bendito, a apartarnos, Señor, de aquellos pensamientos pecaminosos, de aquellos sentimientos que te desagradan, bendito Dios, de aquella conducta, Señor, vergonzosa, que en otro tiempo, Padre, practicábamos de una manera automática, de una manera normal, Señor, pero que ahora, Padre bendito, tú nos has dado a conocer que no te agrada, que no somos, Señor, no hemos sido hechos para el pecado, no hemos sido hechos para robar, para mentir, para practicar, Señor, ninguna clase de pecado sexual, para practicar ninguna clase, Señor, de obras de la carne, bendito Dios. Así lo hemos entendido y así queremos vivir, Padre, apartados de todo mal, para la gloria de tu nombre, Señor, y para permanecer en ese camino que tú trazaste para nosotros. En el nombre de Jesucristo, gracias por familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas. Gracias por los que estamos aquí, por los que están a través de la radio, de la web. Gracias, Señor, por todo lo que ganaste para nosotros en la cruz del Calvario. Todo eso lo queremos disfrutar nosotros como familia, nosotros como tus hijos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.